Buenas, hoy les voy a hablar acerca de la anatomía patológica del hígado. Siempre para recordar, iniciamos con la anatomía normal. Tenemos aquí la vista macroscópica del hígado, en el que podemos apreciar la superficie lisa, color pardo, brillante de este hígado. Podemos ver su relación íntima con la vesícula biliar. Aquí arriba se aprecia un poco de lo que sería el diafragma. Vemos que el hígado está dividido en dos lóbulos, lóbulo derecho de gran tamaño, lóbulo izquierdo se adelgaza. Se dice entonces que el lóbulo izquierdo se adelgaza. Está moldeado por el diafragma y aquí vemos la región interna. Vemos ramas de la vena hepática que van a drenar la sangre del hígado en la vena cava inferior. Aquí tenemos la anatomía microscópica. En este corte histológico, entonces, vemos los hepatocitos adyacentes a la tríada forman una placa limitante, el lobulillo. En esta imagen histopatológica presenta tres zonas definidas por su relación con la tríada portal en la parte superior derecha y a la vena central en la parte inferior izquierda. La zona 1 es periportal, es la parte que recibe mayor concentración de oxígeno. La zona 2 corresponde a la parte central de un lobulillo hepático y la zona 3 es centrolobulillar. Dentro de la tríada se encuentran ramas de los conductos biliares, arteria hepática y vena porta. Pasamos con esteatosis. Vemos aquí una anatomía macroscópica. La esteatosis hepática se da a consecuencia del aumento de la biosíntesis de lípidos por parte del hígado. Esto se da normalmente por el consumo excesivo del alcohol o por el consumo excesivo de una alimentación rica en grasas. Bueno, vemos entonces eh, un hígado con una superficie de una coloración más amarillenta, pierde ese color pardo que veíamos al principio, es un color amarillento claro por el aumento de los hepatocitos, o sea, por aumento del contenido lipídico en los hepatocitos. Vemos entonces aquí un hígado que está un poco más fresco. Aquí tenemos una pieza de anatomía patológica un poco más antigua y también mucho más afectadas, en el que los colores se notan mucho más y los hepatocitos están mucho más afectados. Vemos aquí otra imagen macroscópica, el hígado graso aumentado de tamaño, es pálido en vez de rojo intenso. Histológicamente se observa grasa en los hepatocitos. Es- Vemos entonces aquí la imagen microscópica. La esteatosis hepática, podemos observar el citoplasma está lleno de gotitas claras y de gran tamaño de lípidos. En este caso se trata de un caso grave de esteatosis macrovesicular. La causa más frecuente es el alcoholismo y también puede ser por toxicidad de fármacos o lesiones hepáticas crónicas. Vemos de esta forma la esteatosis hepática. Aquí también podemos apreciar una esteatosis hepática no alcohólica. La parte teñida de azul en el parénquima corresponde a una fibrosis de colágeno. Prácticamente todos los hepatocitos podemos observar que están llenos de la gota lipídica. ¿Ven? Entonces aquí utilizamos una tinción para poder ver mejor la
imagen, o sea, la fibrosis. Aquí también tenemos un hígado graso. El cambio más precoz en la enfermedad hepática alcohólica es esta, la esteatosis. Puede ser micro o macrovesicular. Como ven, tenemos algunas células de gran tamaño que están llenas de lípido y otras células que son mucho más pequeñas que están también con contenido lipídico. Entonces, las macrovesiculares y microvesiculares también podemos tenerlas mixtas. En esta imagen microscópica podemos apreciar también una hepatitis alcohólica con esteatohepatitis, ¿no? Tenemos entonces aquí una célula, un hepatocito que sufre, como dice aquí, sufren de una degeneración balonizante, queda redondo y grande como un balón. Estas células degeneradas atraen a los neutrófilos. En las células degeneradas se pueden encontrar un material grumoso condensado conocido como hialina de Mallory. Aquí tenemos entonces la hialina de Mallory y acá también podemos ver un poco de la hialina. Pasamos a la cirrosis. Em, Bueno, cuando hablamos de cirrosis siempre debemos de relacionar la palabra con fibrosis, entonces vamos a tener en esta vista microscópica una cirrosis hepática. Podemos observar pequeños nódulos de regenerativo de hepatocitos rodeados por estas bandas gruesas de fibrosis colágena. Y en el centro de las bandas podemos ver infiltrado de linfocitos. Entonces, vamos a encontrar en esta patología la característica de bandas fibróticas, fibras de colágeno que van a achicharrar, van a hacer que este hígado disminuya de tamaño. Podemos apreciar en esta imagen cómo se encuentran los hepatocitos, los nódulos regenerativos y vemos las bandas fibróticas mucho más gruesas en esta imagen. Todas estas son las bandas fibróticas. Se pierde la configuración lobulillar, ¿eh? Perdemos la configuración normal, se pierde la histología del hígado. Acá vemos la cirrosis, es la fase final de muchas enfermedades. Esta es la imagen C. Los ductos biliares están preservados y se encuentra en la cicatriz fibrosa. Entonces vemos cómo ya totalmente está increíblemente modificada esta imagen del hígado y encontramos en él entonces múltiples nódulos. En estos pueden encontrarse nódulos mayores de 3 milímetros que van a ser los macronodulares y menores de 3 micronodulares. Aquí vemos la cirrosis macronodular, que son nódulos mayores de 3 milímetros. Entonces lo que estábamos viendo anteriormente en la imagen microscópica son estos, ¿sí? Dentro de estos vamos a encontrar los hepatocitos que van a estar tratando de regenerarse para seguir funcionando, para que el hígado sea aún funcional. Entonces, todo esto está rodeado por bandas fibróticas de colágeno. Aquí también vemos más imágenes de cirrosis macronodular. Vemos el cambio de coloración que existe en los hígados presentados en ambas imágenes y vemos cómo están totalmente afectados. En la cirrosis hay una disminución muy marcada del tamaño del hígado, como ven aquí,
comparando con el hígado que estuvimos viendo al principio del video, este es muy pequeño y está bastante lesionado. Seguimos con la imagen de la cirrosis macronodular. Vemos los nódulos bastante grandes. Son nódulos, como les había dicho, mayores a 3 milímetros. Ya son considerados macronodulares. Vemos entonces totalmente afectado este hígado. Aquí tenemos los micronodulares. Como ven, los nódulos son menores a 3 milímetros. Vemos entonces que tiene un color pardo amarillento. ¿Ven? Se aprecia la coloración y esto se debe al consumo de alcohol de forma crónica. En estos casos, esta primera imagen y la segunda no se aprecia una disminución tan marcada del tamaño del hígado, pero en esta imagen anterior sí se aprecia bastante pequeño el hígado. Aquí vemos la cirrosis micronodular, también muy pequeños los nódulos. Todos estos podremos apreciar microscópicamente con las bandas fibróticas y en el centro los hepatocitos que están regenerándose, tratando de hacer que el hígado siga siendo funcional. Aquí apreciamos entonces la cirrosis micronodular. Vemos aquí los puentes fibrosos que engloban los tractos portales. Los hepatocitos regeneran y los tractos portales y las venas centrales quedan englobados en la matriz fibrosa. Así como vemos aquí, los tractos portales están dentro de la matriz fibrosa. En este caso, vemos que hay esteatosis. Ven aquí, contenido lipídico y tapones biliares. Aquí vemos contenido de bilis. Aquí entonces tenemos una imagen en la que podemos apreciar la formación de las bandas fibróticas. Vemos contenido lipídico en estas células y también ya tienen las manchitas estas que vemos que son los cuerpos de Mallory y Denk. Aquí vemos mucho más de cerca. Bueno. Muy bien. Aquí utilizamos una tinción para poder marcar más a los hepatocitos y vemos aquí los que ya están con contenido lipídico y vemos la marcada fibrosis que existe en este hígado. Como ven, aquí es un nódulo, aquí es un lobulillo y están formándose los nódulos. Todo esto es fibrosis, todo esto es fibrosis, fibrosis, fibrosis. Algunas bandas son más gruesas, otras más finas, tal como pueden apreciar. Aquí tenemos una tinción con PAS, tiñe el glucógeno y las inclusiones. Las inclusiones son resistentes a la digestión de las diastasas y permanecen como gránulos rojos, que son las manchas de guindas. Aquí tenemos la deficiencia alfa-1 antitripsina. También utilizamos una tinción de PAS para poder apreciar mejor esta imagen. Aquí vemos una cirrosis micronodular. Podemos apreciar las bandas fibróticas bastante gruesas. Y adentro vemos el parénquima hepático restante.
Aquí tenemos una tinción de Mallory que justamente nos deja apreciar la hialina de Mallory. Aquí tenemos una cirrosis micronodular y esteatosis. Vemos las bandas fibróticas que envuelven al parénquima hepático, y dentro de este parénquima hepático a su vez encontramos células claras, células con contenido lipídico. Aquí vemos más de cerca las células balonizantes que están llenas de lípido. Ya también podemos apreciar algunas manchitas que son hialina de Mallory. Aquí podemos apreciar las células que están con contenido lipídico, el hepatocito con contenido lipídico. Vemos algunas células muertas. Aquí tenemos marcado por la necrosis y tenemos la hialina de Mallory marcada en estas células. Aquí vemos una esplenomegalia con hipertensión portal. Quiero que se fijen en la deformidad, en el crecimiento de este hígado. Pierde totalmente su forma, es muy pesado. El paciente viene con un dolor de tipo pesadez al consultorio o a urgencias, y ya podemos encontrar también en abdomen estos cambios en la vascularización. Vemos aquí la cabeza de medusa en la piel en un paciente con una hipertensión portal, ya que este hígado es incapaz de transportar la sangre desde todo el abdomen hacia la vena cava inferior, de la vena cava inferior al corazón. Entonces, esta sangre va a tener que buscar otros medios, otros caminos para llegar hasta el corazón. Por lo tanto, vemos dilataciones venosas tortuosas en el abdomen, y una de ellas es la cabeza de medusa. Aquí vemos varices esofágicas por hipertensión portal, como les había comentado. No van a poder llegar, la sangre no va a poder llegar por la vena cava inferior, así que busca otros caminos para llegar, y entre ellos una de las vías es encaminarse por medio de las venas esofágicas. Y cuando ya tenemos venas, o sea, cuando estas están sobrecargadas, saben ustedes que se pueden formar las varices esofágicas, y la vemos de esta forma, lo que puede llevar a que éste sufra pequeños infartos, pequeñas hemorragias, y también es afectado no solamente el hígado, sino que el resto del sistema digestivo también sufre. Una de las formas de tratar la hipertensión portal es creando un shock entre las circulaciones portal y sistémica, y se observa aquí un shock portosistémico intrayugular transhepático. Bueno, continuamos entonces con los pigmentos. Aquí vemos una formación llamada hemosiderosis en la que el hígado sufre. Vemos aquí los hepatocitos y las células de Kupffer que están llenos de depósitos granulares marrones de hemosiderina por acumulación excesivo de hierro en el hígado. El término hemosiderosis se usa para indicar una acumulación relativamente benigna del hierro. Vemos entonces esa acumulación de esta forma. Hay que recordar, es uno de los pocos órganos que va a absorber de esta forma al hierro. Vemos entonces aquí dentro de ellos estas tinciones de color marrón que se llama hemosiderosis. Y aquí vemos en la imagen inferior, vemos una tinción azul de Prusia que utilizamos para demostrar estos gránulos. Todos los gránulos azules son de hemosiderina en los hepatocitos y células de Kupffer.
La hemocromatosis puede ser primaria por una enfermedad genética o secundaria, que sería por la ingesta excesiva de hierro o absorción excesiva. Hay que recordar que el hierro, para poder absorberse, necesita de muchos factores, así que es un poco difícil. El hierro se absorbe en el cuerpo lo justo y necesario. Sin embargo, puede que en algunas ocasiones este hierro se esté absorbiendo de forma excesiva o el paciente está consumiendo de forma suplementaria más hierro de lo que necesita. Entonces, siempre hay que hablar con el paciente que no lo haga sin indicación médica. Em, Esta patología, la hemocromatosis, como vemos, va a dejar bastante marcado al hígado y va a producir una coloración bronceada en la piel de las personas. Puede llegar a dar diabetes mellitus por afección pancreática y arritmias cardíacas por acúmulo de estos del hierro en el músculo cardíaco. Vemos aquí entonces, hemocromatosis se utiliza cuando se produce una disfunción orgánica y la acumulación de hierro puede provocar una cirrosis micronodular, sería la llamada cirrosis pigmentaria. Vemos entonces aquí ya también la formación de tejido fibroso alrededor de estos y bastante marcado le encontramos a la acumulación de hierro en el hígado. Esto es hemocromatosis. Vemos aquí de nuevo con la tinción azul de Prusia que confirma que el pigmento marrón que vemos es hierro. Entonces esto se acumula en los hepatocitos, se acumula en las células de Kupffer y la hemocromatosis, ya cuando es un poco más avanzada, también se va a ir acumulando en las vías biliares. Vemos aquí, también utilizamos la tinción azul de Prusia y vemos el depósito extenso de hemosiderina. En este caso puede ser una hemocromatosis hereditaria. Vemos el depósito excesivo de hierro en personas con esta hemocromatosis y puede afectar muchos órganos, no solamente al corazón. Vemos aquí la fibrosis que rodea a este parénquima hepático que está con marcada pigmentación, que sería la hemosiderina, acúmulo de hierro en las células de Kupffer, células en los hepatocitos y también en las vías biliares. Muy bien, aquí vemos lo mismo, vemos una anatomía macroscópica en el que el tejido afectado adquiere un tono parduzco, como muestra aquí el páncreas, procedente de un enfermo con hemocromatosis primaria. Entonces, vemos la coloración en este páncreas. Aquí tenemos la lipofuscina, es un pigmento finamente granular de color marrón dorado pálido que se ve en casi todos los hepatocitos. Es lipocromo, lipofuscina. Es uno de estos depósitos dentro de un hepatocito marcado por la flecha. Este es un pigmento de desgaste, de acumulación de autofagolisosoma a lo largo del tiempo. Entonces vemos de esta forma la lipofuscina. Luego tenemos la colestasis. En la colestasis podemos ver el pigmento amarillo verdoso correspondiente a la bilis. Esto es debido a que hay una obstrucción del árbol biliar, lo que ocasiona una éstasis biliar intrahepática.
Si esto se prolonga, se puede formar fibrosis y llevar a la cirrosis biliar. Vemos aquí entonces la colestasis. Estas pigmentaciones corresponden a bilis por una éstasis biliar. Aquí vemos una litiasis intrahepática. Las litiasis intrahepáticas no suelen dar mucha presentación clínica. Estos tienen que abarcar una vía muy grande, una de las vías principales para que dé síntomas, pero sí el paciente debe de tener bastante cuidado con esta patología, por más de que sea sintomático. En caso de que se presente una complicación, esto puede llevar rápidamente a la muerte. Bueno, pasamos a las neoplasias entonces. Vemos aquí un hemangioma hepático. Es una masa no cancerosa, no, no maligna, es una masa benigna en el hígado. El hemangioma hepático está compuesto por acumulación de vasos sanguíneos. Estos hemangiomas tienden a sangrar, así que una de sus principales complicaciones es la hemorragia. Aquí vemos una imagen macroscópica de un adenoma hepático. Podemos apreciar esta neoplasia bien delimitada. Vemos aquí. Es benigna. Recordemos un poco de lo que estudiábamos al principio del año acerca de las características de las neoplasias benignas. Pareciera estar encapsulado, no invade, sino que desplaza al órgano. Se origina por una proliferación de células similares a los hepatocitos, pero sin patrón lobular. De esa manera no se puede identificar las tríadas normales, no podemos identificar las venas centrales y son capaces incluso de producir bilis y por eso adopta un aspecto verdoso después de la fijación del formol. Entonces, recordando también que tiene una histología bastante parecida a esta neoplasia a las células de la que provienen, por lo tanto tiene mucha característica de una neoplasia benigna. Aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver el adenoma hepático totalmente delimitado de las demás. Esto es subcapsular, como pueden ver está muy cerca de la cápsula. Esto tiende a romperse y puede producir un hemoperitoneo. Si el paciente se encuentra con este adenoma hepático, desconoce que tiene esta patología, se cae, sufre un accidente que afecta a la región abdominal que se encuentra el hígado, entonces esto puede romperse y producir un hemoperitoneo. Aquí vemos un tejido hepático normal. Estamos entonces apreciando aquí la anatomía microscópica de un adenoma hepático. Vemos un tejido normal con un tracto portal a la izquierda. Voy a poner mi puntero. Bueno, vemos un tracto normal a la izquierda. El adenoma hepático está a la derecha, compuesto por células que se asemejan bastante a los hepatocitos, pero el tejido hepático neoplásico es de cordones de hepatocitos desorganizados y no contiene la anatomía o la arquitectura lobulillar normal. Aquí hay un carcinoma hepatocelular, un adenoma hepático que, como les había comentado, es una neoplasia benigna. Aquí podemos apreciar bastante bien la región normal y aquí podemos apreciar la región neoplásica y la desorganización de las estructuras del hígado.
Aquí vemos cómo las trabéculas celulares tienen un grosor de 2 a 3 células. Los hepatocitos son citológicamente normales y lo más característico es la ausencia de los tractos portales. Como ven, no tenemos la formación lobulillar normal. Aquí sí encontramos al carcinoma hepatocelular. Estos carcinomas hepatocelulares surgen en base a una cirrosis hepática en casi todo el mundo. La principal causa de esta es la hepatitis viral, pero en los países como en Estados Unidos, el alcoholismo crónico es la principal causa del carcinoma hepatocelular. La neoplasia es grande y voluminosa y tiene un tinto verdoso que contiene bilis. Como ven, es bastante voluminoso y tiene una coloración marcada. Vemos aquí el carcinoma hepatocelular y alrededor de él vemos algunos nódulos satélites que podrían mostrarnos la diseminación intrahepática del tumor o también podría estar mostrando el origen multicéntrico de este tumor. Aquí vemos entonces todos estos nódulos satélites del carcinoma hepatocelular. Aquí vemos también, seguimos con el carcinoma hepatocelular, bastante voluminoso. Miren lo que es el paciente que llega con esto y los nódulos alrededor de él. Aquí tenemos dos imágenes, o sea, dos patologías. Tenemos el carcinoma hepatocelular y tenemos hemocromatosis concomitantemente. Podemos apreciar también los nódulos satélites de esta neoplasia. Aquí vemos la imagen microscópica del carcinoma hepatocelular. Podemos ver que las células malignas son bien diferenciadas y nos hacen recordar a los hepatocitos. Vemos entonces esas características. Pero son grandes e irregulares. Vemos aquí, vemos mitosis, vemos características núcleos con nucleolos sobresalientes, hipercromáticos. Tenemos áreas de necrosis y no se observan las triadas ni las venas centrales. Se pierde entonces el, la configuración normal del hígado, pero nos recuerda bastante a ella, no es mal diferenciado. El patrón glandular del carcinoma hepatocelular bien diferenciado. Las células son de tamaños normales o están ligeramente agrandadas, con un aumento en relación al núcleo citoplasma. Aquí vemos las pseudorosetas que son bastante llamativas. En esta microfotografía se observa la producción de bilis, ¿ven? Y se prueba el origen del tumor hepatocelular. El carcinoma hepatocelular, vemos aquí las células tumorales y aquí tenemos las células tumorales que adoptan un patrón glandular. Vemos entonces de esta forma el carcinoma hepatocelular y los nódulos satélites que lo rodean. Aquí vemos el patrón de carcinoma hepatocelular que ya estábamos viendo anteriormente. Vemos el patrón glandular, la formación glandular. Son parecidos a los hepatocitos. Estas células son células con gran tamaño,
y también grandes núcleos, una relación núcleo-citoplasma elevado. Tenemos al lado necrosis en esta zona de necrosis y hemorragia. Aquí vemos entonces los glóbulos rojos disueltos por el parénquima que estamos observando. Aquí tenemos un colangiocarcinoma que vemos como una masa blanca con nódulos satélites. Entonces tenemos aquí la imagen macroscópica de un colangiocarcinoma. Microscópicamente vemos que está constituido por pequeñas estructuras glandulares irregulares. Nos recuerdan entonces a las imágenes glandulares, pero son bastante irregulares. Este colangiocarcinoma, a diferencia del hepatocarcinoma que estuvimos viendo recién, estos no producen bilis, pero sí producen mucina. Como ven, tenemos aquí un contenido mucinoso, haciendo casi imposible diferenciarle a este colangiocarcinoma de las metástasis de los adenocarcinomas. Es bastante difícil. Tenemos entonces aquí la formación de colangiocarcinoma, tiene formación glandular. Aquí tenemos un adenocarcinoma metastásico. Se pueden observar numerosas masas neoplásicas de distintos tamaños distribuidos por todo el hígado. Estas masas, como vemos, esta de mayor tamaño, por ejemplo, presenta una necrosis central. Estas masas pueden producir también obstrucción que induce el aumento de la fosfatasa alcalina sérica. Tenemos aquí el adenocarcinoma metastásico, todos los nódulos dispersos. Vemos que este hígado, por ejemplo, ya tiene un tamaño bastante disminuido, una coloración bastante distinta a la normal. Todo lo que es tejido neoplásico pierde la coloración, tiene una coloración blanca, grisácea. En el centro pueden haber focos necróticos, también podemos encontrar hemorragias. Vemos entonces en la imagen microscópica del adenocarcinoma, del lado derecho vemos las células metastásicas de un carcinoma ductal infiltrante de la mama y del lado izquierdo vemos el parénquima un poco más normal del hígado. Estos pueden aumentar de tamaño las metástasis, pero va a haber siempre necrosis, puede haber necrosis por la falta de irrigación. Vemos aquí un tumor secundario en el hígado, vemos los nódulos bastante marcados y distribuidos por todo el hígado. Estos nódulos son de tamaño pequeño. Vemos aquí un hepatoblastoma. El hepatoblastoma a pequeño aumento, variante embrionaria del hepatoblastoma, que es un tumor primario común en los niños. Las células forman sábanas y acinos que se encuentran con frecuencia de focos peliosis. Vemos entonces que estas células tienen unos límites mal definidos, un citoplasma basófilo y relación núcleo-citoplasma aumentada y nucleolos bastante llamativos, como vemos aquí. Y las mitosis también son abundantes. Entonces pueden pausar el video, hacer screen de esta imagen y buscar mitosis en esta para poder identificar mejor. Pasamos a las enfermedades parenquimatosas. Tenemos la congestión pasiva crónica.
Vemos aquí regiones rojas, oscuras, que es consecuencia de la acumulación de eritrocitos en la zona centrolobulillar. Vemos entonces la congestión pasiva crónica, acúmulo de eritrocitos. Esto le da al hígado un aspecto de nuez moscada en consecuencia de la congestión alrededor de las venas centrales. Acá vemos la vena central y la congestión pasiva crónica alrededor de esta. En general, esto se da por una insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca puede ocasionar isquemia y la congestión es más marcada en la región centrolobulillar. Muy bien. Tenemos entonces la congestión pasiva crónica que le da un aspecto de nuez moscada al hígado. Los hepatocitos adyacentes a la vena central están atróficos. Vemos aquí la vena central, los hepatocitos atróficos y en la periferia se observa esteatosis. Abajo a la derecha, aquí está. Muy bien, menos mal que ahí tenía marcadito. Aquí se ve, aquí también podemos apreciar la esteatosis marcada en esta congestión pasiva crónica. Vemos entonces la congestión pasiva crónica, vemos el acúmulo de glóbulos rojos y aquí vemos la cirrosis cardíaca, ya que está relacionada, esta se relaciona con la insuficiencia cardíaca, afectación hepática y vemos la formación de fibras de colágeno alrededor de estos lobulillos. Aquí vemos la necrosis centrolobulillar. Vemos cómo estos están destruyéndose, estos hepatocitos. Vemos aquí uno que realmente se está destruyendo. Hay una necrosis, todo este contenido del citoplasma se vuelve al exterior. Vemos entonces de esta forma. Necrosis centrolobulillar en la zona 3 causada por paracetamol. Tras una sobredosis de paracetamol se generan metabolitos tóxicos en los hepatocitos centrolobulillares que provocan necrosis de esta parte del lobulillo. Hay necrosis confluente, todo lo que muestra está marcado en la N, con supervivencia de los hepatocitos alrededor de los espacios porta. Entonces, en esta zona vemos hepatocitos que no están en necrosis aún. Bueno, acá vemos la imagen macroscópica de la necrosis masiva del hígado. En este caso también puede ser por una sobredosis de acetaminofén o de paracetamol. Los hepatocitos están muertos. Vemos hepatocitos muertos a la derecha y los de la izquierda están entrando también en destrucción. Esto puede producir una insuficiencia hepática aguda, lo que va a conducir a una encefalopatía hepática. Bueno, entonces vemos aquí todo lo que es la necrosis y aquí las células que se están destruyendo. Todo esto entonces es necrosis, ¿no? Aquí vemos el infarto. Los infartos son poco frecuentes en el hígado porque el hígado tiene suministro de sangre venoso por el sistema porta y también el sistema arterial hepático. Los infartos que se ven aquí son amarillentos con bordes geográficos e hiperemia circundante. Esto puede ocurrir en patologías como arteritis, trombosis de la vena hepática y una variedad de otras patologías. Vemos entonces aquí las zonas infartadas y alrededor una congestión, hiperemia.
Aquí vemos los abscesos hepáticos. Suelen deberse a infecciones que se extienden por el parénquima a través de la arteria en casos de septicemia, colangitis o introducción directa del germen por traumatismos. Los abscesos suelen ser bacterianos. Aquí entonces vemos los abscesos y aquí vemos ya posterior a una resolución de ese absceso, dejando como un espacio libre en el que el parénquima hepático fue totalmente destruido en la zona. Aquí tenemos la enfermedad renal poliquística dominante con hígado poliquístico. Vemos numerosos quistes, muchos quistes en, en este hígado. Tales casos ocurren en adultos y se manifiesta con insuficiencia renal a partir de mediana edad. A veces el hígado, así como se ve acá, también puede verse afectado por un cambio poliquístico, pero con mucha menor frecuencia se da en el páncreas y también puede producir este aneurisma en arterias cerebrales. Todos están relacionados. Aquí tenemos una cirrosis biliar primaria. En esta cirrosis biliar primaria, como su nombre dice, va a haber formación de fibras de colágeno. En este caso tenemos invasión de linfocitos. Aquí vemos una inmunofluorescencia en el que vamos a detectar a al anticuerpo antimitocondrial que tiene una asociación con esta cirrosis biliar primaria. Todo lo que son los anticuerpos antimitocondriales se tiñen de una coloración verduzca. Aquí vemos la atresia biliar extrahepática. Bueno, aquí tenemos entonces una atresia biliar extrahepática. Esta es una enfermedad en la que hay una inflamación con estenosis de los conductos biliares hepáticos o comunes. Esto conduce a una colestasis marcada de los conductos con proliferación de las vías biliares intrahepáticas, fibrosis y cirrosis. Este hígado se encuentra con una consistencia duro, pétreo, dura como una piedra. El color verde oscuro proviene de la acción de la formalina sobre los pigmentos biliares en el hígado por la colestasis marcada, convirtiendo la bilirrubina en biliverdina. Recordando que la bilirrubina tiene, además de la función de dar color a las heces, separar o condensar las grasas. Aquí vemos la atresia biliar microscópica. Hoy, ¿qué hice? Discúlpenme, algo pasó aquí. Bueno, entonces microscópicamente vemos la atresia biliar, vemos cómo hay fibrosis, ¿no? Vemos los tapones biliares de color marrón, verduzco, eh, y también tenemos este hígado con proliferación de los conductos biliares. Se puede ver entonces la fibrosis extensa y encontramos conductos biliares lo suficientemente grandes para anastomosar y proporcionar drenaje biliar. La cirugía es la solución de esta. Aquí vemos un hepat lobatum en esta
La cápsula está engrosada. Pueden notar aquí como la cápsula está bastante gruesa y opaca, especialmente sobre el lóbulo izquierdo. Hay fisuras de hasta 15 milímetros de profundidad en la superficie del hígado que involucran los lóbulos derecho e izquierdo. Vemos entonces el hepat lobatum. La cápsula está intacta. Esta condición se conoce como hepat lobatum y se debe al tejido cicatricial contraído resultante de las encías cicatrizadas. Los pequeños desgarros en el borde, a ver, no se nota casi, son más bien resultados de la manipulación. Aquí están los pequeños desgarros de la manipulación durante la anatomía, durante el procedimiento. Entonces, este es el último tema con el que finalizamos la clase de anatomía patológica del hígado. Muchas gracias y cualquier pregunta estamos a las órdenes.